Los descubrimientos a menudo generan más preguntas que respuestas, desde artefactos malditos hasta cartas crípticas. He aquí 20 hallazgos más increíbles que los científicos aún no pueden explicar. Número 20. Mal de ojo. ¿Ha oído hablar del mal de ojo? No me refiero a un ojo literal, sino a este símbolo. ¿Le resulta familiar? Este símbolo y sus variaciones se han hecho populares recientemente por razones desconocidas. Sin embargo, está lejos de ser una creación moderna. El mal de ojo es una supuesta maldición que se remonta al año 3000 a.C. Se trata de una creencia sobrenatural según la cual, como su nombre indica, una mirada malévola impulsada por la envidia traería mala suerte a quien la recibiera. Ahora bien, el mal de ojo no tiene un origen ancestral. Se ha observado en muchas culturas de la región mediterránea, los Balcanes, Oriente Próximo, Asia Central, Asia Meridional, África, el Caribe y América Latina. Sin embargo, los amuletos y abalorios utilizados por indios, persas, griegos y romanos parecen ser los más populares en la actualidad. Ahora, en 2013, este extraordinario anillo de 1800 años de antigüedad con un mal de ojo fue descubierto por arqueólogos en Croacia. Pero en lugar de un accesorio destinado a maldecir a alguien, este anillo estaba destinado a proteger a su portador. Después de todo, se creía que el mal de ojo era una fuerte maldición que no solo podía causar lesiones, sino mala suerte eterna e incluso la muerte. Este anillo en concreto se descubrió en la ciudad oriental de Vinkovci, un antiguo asentamiento anterior a la época romana. Supongo que los amuletos de la suerte y los talismanes seguirán sobreviviendo a pesar del imperio de la lógica y la ciencia actuales. Número 19. Esqueleto de Atacama. Si te pidieran que examinaras este esqueleto, ¿creerías que pertenece a una persona? Si ha dicho que no, no es el único. Este esqueleto recibe el cariñoso apodo de Ata. Ata fue descubierto en 2003 en la árida extensión del desierto de Atacama, en Chile. Imagínese tropezar con un esqueleto tan pequeño, con una cabeza tan alargada y unos rasgos tan peculiares que lo primero que pensaría sería: he encontrado un extraterrestre. Pues eso es exactamente lo que ocurrió cuando se descubrió a Ata. Con apenas 15 centímetros de longitud, pero con una estructura esquelética completa, aunque extraña, Ata parecía algo de otro mundo. El cráneo sobredimensionado de Ata, con una extraordinaria forma cónica, y su estructura ósea subdesarrollada, dieron lugar a descabelladas especulaciones sobre la vida extraterrestre y los visitantes interestelares. Ahora, tras años de investigación, hay indicios de que, al final, Adán podría no haber sido un extraterrestre después de todo, sino más bien un humano que, por desgracia, nació con defectos genéticos. Las pruebas de ADN muestran que Ada tenía un alto índice de mutaciones en genes asociados a enfermedades óseas, lo que explicaba el inusual aspecto de los esqueletos. Aunque este descubrimiento puso fin al misterio de la identidad de este extraño esqueleto, este nuevo hallazgo abrió la puerta a muchas más preguntas. ¿Cómo vivió Ata? ¿Y cuál fue la causa de que sufriera numerosas mutaciones genéticas? Y por último, ¿cuál fue la causa de su muerte? A día de hoy, aún no hemos encontrado la respuesta. Número 18. Origen de las gigantescas piedras de Stonehenge. En la llanura de Salisbury, en Inglaterra, se encuentra Stonehenge, una estructura megalítica que se ha convertido en un icono familiar para muchos en todo el mundo. Al fin y al cabo, es uno de los pocos lugares que se nos presentan cuando abordamos la historia y la arqueología. Se cree que se construyó entre el 3000 y el 2000 a.C., pero los arqueólogos acaban de empezar a desentrañar sus secretos. Al principio, los expertos se centraron en su finalidad. ¿Por qué se construyó? ¿Cuál era su significado? ¿Qué motivaba a la gente a trabajar duro cuando la supervivencia por sí sola ya era un reto? El consenso actual es que Stonehenge se construyó como lugar ceremonial o ritual. Aunque esta cuestión se ha resuelto, queda otra por resolver. ¿Cómo lograron algo así los habitantes de la zona hace miles de años? Además, ¿de dónde procedían esas piedras gigantes, algunas de las cuales pesaban hasta 25 toneladas? ¿Cómo se transportaron a este lugar hace miles de años sin la rueda, la maquinaria moderna, ni siquiera un atisbo de tecnología moderna? Los análisis modernos revelaron que algunas rocas que crearon la estructura megalítica procedían de la asombrosa distancia de 30 kilómetros al norte de Stonehenge.
Aunque 30 kilómetros no parece mucho para los estándares de hoy en día, es una distancia impresionante para la gente de la época. Imagínese llevar algo tan pesado como un camión volquete sin la tecnología moderna. Suena imposible, ¿verdad? Por eso este misterio deja perplejos a los científicos. Hay algunas teorías que apuntan a que las piedras eran arrastradas por trineos de madera o salpicadas con agua para que se deslizaran más fácilmente, pero aún no se han encontrado pruebas concluyentes que apoyen ninguna de estas teorías. Y si se responde a esta pregunta, nos quedaremos sin saber cómo se construyó Stonehenge con tanta precisión, en una época en la que ni siquiera existía la maquinaria moderna. Número 17. Zona silenciosa de Mapimi. La zona silenciosa de Mapimi se encuentra en la reserva de la biosfera de Mapimi, en los límites de Durango, Chihuahua y Coahuila. Aquí, la física y la lógica parecen desafiar a la realidad. Desde su descubrimiento a finales del siglo XX, la zona silenciosa ha sido el epicentro de teorías paranormales y conspirativas. Ahora bien, este lugar no se llama la zona silenciosa porque literalmente es un lugar donde no se puede producir sonido. Se trata de una zona desértica donde las comunicaciones y las señales parecen imposibles. A lo largo de los años, se han registrado avistamientos de extraterrestres, meteoritos y fallos tecnológicos en esta pequeña zona del desierto. Los científicos han pensado en varias razones que explican este extraño fenómeno, pero a día de hoy siguen sin estar seguros. Una de las teorías sugiere que la alta concentración de magnetita, un material magnético natural, y los depósitos de uranio provocan el mal funcionamiento de los aparatos modernos. Además, estos elementos podrían alterar el campo magnético de la Tierra, provocando los peculiares fenómenos de los que hablan los visitantes. Número 16. Desaparición de medusas del Lago de las Medusas. El Lago de las Medusas es uno de los cerca de 200 lagos marinos de Palaos que destaca por sus habitantes millones de medusas doradas. Pero supongo que eso es relativamente fácil de adivinar basándose en su nombre. Verás, estas criaturas son únicas en comparación con otras especies de medusas debido a su migración diaria a través del lago, siguiendo la trayectoria del Sol para optimizar su relación simbiótica con las algas que viven en su interior. Estas criaturas eran una atracción maravillosa en las aguas de Palaos hasta que la gente se dio cuenta de que estaban desapareciendo. En los últimos años, los visitantes empezaron a notar menos medusas y en 2016 su número había disminuido drásticamente, hasta casi provocar su desaparición. Las medusas por las que es conocido el lago perdieron una parte crucial de su ecosistema. No es difícil adivinar que algo extraño está ocurriendo para que eso suceda. Después de todo, no hay mucho que pueda hacer que una especie entera casi desaparezca de su único hábitat conocido en la Tierra. Sin embargo, eso no significa que los científicos sepan exactamente cuál es la causa del declive de su población. Es fácil sacar conclusiones precipitadas sobre la contaminación o el exceso de turismo, pero también puede tratarse de algo totalmente distinto. Las medusas podrían estar desapareciendo simplemente por el cambio de temperatura del lago u otras variables invisibles. Esperemos que la respuesta salga pronto a la luz para que podamos evitar la destrucción de otros hábitats. Número 15. Huracán en Saturno. Este es uno de los descubrimientos más extraños del espacio. Sí, has oído bien. En el espacio, el foco es el planeta Saturno, el séptimo planeta desde el Sol. Hemos descubierto que en este planeta hay un poderoso huracán con un ojo unas 50 veces más ancho que la media de las tormentas terrestres. Suena monstruoso, ¿verdad? Por otra parte, Saturno es un planeta 10 veces mayor que el nuestro. Entonces, ¿por qué fascina este descubrimiento a los científicos? En la Tierra, los huracanes extraen su energía del agua caliente de los océanos y suelen durar solo una semana. Los huracanes de Saturno pueden durar cientos de años. Estas tormentas suelen tener un centro de 2011 kilómetros de ancho y pueden moverse a la asombrosa velocidad de 530 kilómetros por hora. Como referencia, entre los huracanes más rápidos aquí en la Tierra, solo se movieron alrededor de 360 kilómetros por hora. Número 14. Migración de la mariposa monarca. ¿Ha presenciado antes la migración de las mariposas monarca? Si no es así, se sorprendería. Sé que no parece gran cosa, pero las mariposas monarca tienen las migraciones más interesantes del mundo. Y eso se debe sobre todo a que no sabemos exactamente por qué lo hacen, ni cómo lo hacen. Cada otoño,
Las monarcas al este de las montañas rocosas en Norteamérica se dirigen al sur, a los bosques de abetos de Michoacán, México. Mientras tanto, sus homólogas occidentales vuelan a las zonas costeras de California para invernar. Cuando llega la primavera, invierten el viaje y regresan a sus lugares de cría. Este viaje de ida y vuelta puede cubrir hasta 5 kilómetros. Es una de las migraciones más largas de todas las especies de insectos. Al final de este viaje, todas las mariposas que participaron en la migración habrán sido reemplazadas por sus congéneres. Al fin y al cabo, esta migración se produce a lo largo del ciclo vital de 3 o 4 generaciones de monarcas. Cuando se trata de cómo migran, es un misterio cómo encuentran el camino a las mismas zonas de invernada, año tras año. Hay que recordar que ninguna monarca original puede guiar a las demás generaciones, pero ellas siempre saben a dónde ir. Los científicos tienen teorías, pero no estamos seguros. Sin embargo, estudios recientes demuestran que las monarcas utilizan una combinación de la posición del Sol y el campo magnético terrestre como brújula para guiar su migración. Una increíble proeza del GPS natural. Número 13. Batería de Bagdad. En 1938, Wilhelm Konya, un arqueólogo austriaco que rebuscaba entre los tesoros del Museo de Irak, descubrió la pila de Bagdad. Desde aquel fatídico día, este artefacto se ha convertido en un enigma. La batería de Bagdad consiste en una vasija de arcilla de unos 10 centímetros de alto que contiene un cilindro de cobre que encierra una barra de hierro. A primera vista, no parece gran cosa, pero este humilde accesorio podría muy bien ser la pila más antigua conocida del mundo. ¿Y cómo funciona? Si llenamos el tarro con un líquido ácido, como vinagre o zumo de uva fermentado, la reacción química entre el cobre y el hierro podría generar una corriente eléctrica. Esto es algo grande teniendo en cuenta lo primitiva que era la tecnología en aquella época. Pero, ¿se trata realmente de una pila? ¿O se trata de otra cosa? Después de todo, es difícil creer que la gente de la época le diera un uso. Algunos especulan que se utilizaba con fines medicinales, como aliviar el dolor, o quizá incluso para galvanoplastia, esencialmente recubrir objetos con una fina capa de metal, muy parecido a cómo cromamos las piezas de los coches hoy en día. Sin embargo, también hay mucha gente escéptica sobre este recipiente. Algunos creen que la batería de Bagdad podría haber sido nada más que un recipiente de almacenamiento de pergaminos sagrados, o simplemente un artefacto que hemos malinterpretado por completo. Sin embargo, las pruebas realizadas por científicos modernos reproduciendo el diseño de la pila han producido corriente eléctrica, lo que refuerza la teoría de que este antiguo frasco se utilizaba con fines electroquímicos. ¿Es una pila? ¿O simplemente un artefacto fácil de malinterpretar? Número 12. La plaga del baile. Imagínese sentado en su escritorio, trabajando como de costumbre, cuando de repente le entran ganas de bailar. Intentas parar, pero parece que has perdido el control sobre tu cuerpo. Al poco tiempo, todo el mundo a tu alrededor está bailando también. Nadie parece poder parar, y todos os movéis hasta que vuestro cuerpo se rinde. Así se resume la plaga del baile. Es uno de los fenómenos más extraños que los científicos aún no pueden explicar. Su origen se remonta a 1518 en las calles de Estrasburgo. La historia comienza con una mujer llamada Frau Trofea, que salió a la calle y se puso a bailar. Sin música, sin banda, solo ella bailando, como si su vida dependiera de ello. Y no paró. Las horas se convirtieron en aturdimiento, y ella siguió bailando. La cosa empeoró. En una semana, decenas de ciudadanos de Estrasburgo se unieron a ella, y a finales de mes, hasta 400 personas estaban atrapadas en esta manía de bailar. La gente bailaba literalmente hasta caer rendida de agotamiento, y los informes de la época afirman que algunos incluso bailaron hasta morir. ¿Qué podía llevar a cientos de personas a bailar descontroladamente por las calles? No sabemos muy bien por qué. Algunos creen que el culpable fue el envenenamiento por cornezuelo de centeno o el fuego de San Antonio. Este puede ser causado por el consumo de granos contaminados. Sus síntomas, convulsiones y alucinaciones. No es exactamente bailar, pero bastante cerca. Algunos también creen que la causa de la peste danzante es simplemente la histeria colectiva. En una época plagada de hambrunas y enfermedades, el estrés psicológico podría haber desencadenado un episodio psicótico colectivo. Esta teoría sugiere que el estrés y la desesperación de la vida en Estrasburgo en el siglo XVI
podrían haber hecho a la población especialmente susceptible a un brote de este tipo. Por último, algunos historiadores sugieren que la peste danzante fue una forma de fervor ritual o religioso que salió mal, un acto de desesperación de la gente que buscaba la intervención divina para aliviar sus penurias. A pesar de estas teorías, la causa real de la peste danzante de 1518 sigue siendo un misterio, lo que la convierte en uno de los enigmas sin resolver más intrigantes de la historia. Número 11. Las luces de Hesdalen. Las luces de Hesdalen, de las que se tuvo noticia por primera vez a principios de la década de 1930, han sido un espectáculo que ha atraído a multitudes de todo el mundo, apareciendo tanto de día como de noche. Estas luces varían en forma, tamaño y color, desde un rojo intenso a un azul deslumbrante, y se han visto tanto planeando en el lugar como zumbando por el valle a velocidades increíbles. A pesar de los numerosos estudios realizados, incluida la Operación Hesdalen, iniciada a principios de los años 80, y de los trabajos en curso de científicos y universidades de todo el mundo, nadie ha descifrado definitivamente el código de lo que son estas luces, ni por qué aparecen. ¿Podrían ser una batería natural creada por la composición mineral única del valle? ¿Polvo metálico que actúa como electrodo en determinadas condiciones? ¿O se trata de misiones de reconocimiento alienígenas? La verdad es que aún no estamos seguros. La teoría más aceptada hoy en día es que las luces podrían deberse a la ionización del aire y el polvo por partículas alfa durante la desintegración del radón. Los ricos depósitos de escandio del valle podrían ser un factor que contribuyera a crear este espectáculo de luz natural. Sin embargo, esta teoría, como todas las demás, sigue dejando preguntas sin respuesta, por lo que los científicos son incapaces de llegar a una conclusión única. Número 10. Inscripción de Shugborough. En los terrenos de Shugborough Hall, en Staffordshire, Inglaterra, se encuentra el monumento a los pastores, y dentro de este monumento hay una inscripción que ha estado desconcertando a muchos durante siglos. De hecho, es posible que usted la conozca. La inscripción reza O-U-O-S-B-A-W-W junto con las letras D y M. A primera vista puede parecer un mal intento de crucigrama, pero esta secuencia de letras ha desconcertado a las mentes más brillantes durante más de 250 años. ¿Qué podría significar? ¿Un tesoro escondido? ¿Un mensaje secreto? ¿O simplemente un sinsentido para desconcertar a la gente? Para entender mejor esta inscripción, repasemos la historia del monumento a Shepherd. El monumento a los pastores, construido en la década de 1740, presenta un relieve que refleja, con algunas modificaciones, el cuadro de Nicolas Poussin de los pastores de Arcadia, que en sí mismo está envuelto en misterio y habla de una tumba con la frase «Et in Arcadia ego», sugiriendo que incluso en Utopía existe la muerte. Aquí también se encuentra la inscripción. A lo largo de los años, la inscripción de Shugborough ha atraído la atención de detectives aficionados y profesionales, pero hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar la inscripción. Número 9. Caras de Belmez. Imagínese que pasea por su casa recién comprada y de repente se da cuenta de que hay una mancha en la pared que parece una cara. No pasa nada. La pareidolia ocurre. Es natural que los humanos den significado a manchas y formas sin sentido que ven. Y entonces ves otra y otra, hasta que no puedes negar que lo que estás viendo son caras en la pared. Parece el argumento de una película de terror mal escrita, ¿verdad? En realidad, esta es la historia de las caras de Belmez. Todo empezó en agosto de 1971, cuando la cámara María Gómez observó que se estaba formando una extraña mancha en el suelo de su cocina. Esta mancha se transformó ante sus ojos en lo que parece ser la cara de un hombre. Aterrorizados, María y su familia intentaron erradicar la imagen, llegando incluso a sustituir toda la sección del suelo. Pero el rostro, que se negaba a ser olvidado, reapareció. Y lo que es aún más sorprendente, empezaron a aparecer otros rostros, de masculinos a femeninos. La noticia corrió como la pólvora, y la casa de los Gómez Cámara se convirtió en un laboratorio improvisado para investigadores de todo el mundo. Científicos e investigadores de lo paranormal acudieron a Belmez, ansiosos por descubrir la verdad que se ocultaba tras los rostros. Pero tal vez, lo más importante a tener en cuenta aquí, es el hecho de que el análisis químico del hormigón y los pigmentos asociados a las caras
Sugirió que no se utilizaron sustancias artificiales conocidas para crear las imágenes. Número 8. Cifras Bill. ¿Algún aspirante a buscador de tesoros? Quizá le interesen las cifras de Bill. Esto comenzó en 1820, cuando Thomas J. Bill supuestamente descubrió un vasto tesoro de oro, plata y joyas en las montañas rocosas. Preocupado por la seguridad de sus recién descubiertas riquezas, Bill decidió enterrarlas en el condado de Bedford, en Virginia. Ahora bien, en lugar de quedarse con estas riquezas, creó 3 claves que revelarían la ubicación exacta del tesoro, su contenido y los nombres de sus legítimos herederos. Bill confió entonces estas claves a un amigo, prometiéndole una clave para descifrar los mensajes que le serían enviados. Más tarde, sin embargo, Bill desapareció y la clave nunca llegó. El amigo, tras décadas de intentos infructuosos por descifrar los códigos, pasó las claves a un socio anónimo, que las publicó en un panfleto en 1885, iniciando una búsqueda del tesoro que continúa hasta nuestros días. Por desgracia, para quienes intentan dar con este alijo oculto, es imposible confirmar si todo es un engaño o no. Número 7. Estatua móvil. Sabes que algo es realmente misterioso cuando incluso los propios arqueólogos están desconcertados. Sabes que algo es incluso la estatua de 10 pulgadas que supuestamente fue sorprendida moviéndose mientras estaba expuesta en el Museo de Manchester, en Inglaterra. Esta reliquia data de hace 3.800 años y estaba dedicada a Nebsenu, originalmente como ofrenda a Osiris, el dios egipcio del más allá. Durante décadas, esta estatuilla permaneció inmóvil, hasta que un día de 2013 empezó a moverse. Y no solo un leve movimiento, sino una rotación completa de 180 grados, girando lentamente en el transcurso de un día, solo para comenzar la misma rotación de nuevo al día siguiente, solo para comenzar la misma. Al del museo, desconcertado por los inexplicables movimientos de la estatua, instaló una cámara time-lapse para captar este extraño fenómeno. Fue entonces cuando se convencieron de que esa estatua podría estar maldita o encantada. Pero, ¿lo estaba realmente? Bueno, hay una pequeña posibilidad de que lo estuviera, pero la explicación más plausible es que había una gran cantidad de vibraciones en la vitrina, en concreto las vibraciones causadas por el tráfico peatonal de los visitantes del museo y el estruendo del tráfico de la ciudad en el exterior. Estas vibraciones, sutiles pero constantes, bastaron para hacer girar la estatua. En el estante de cristal, la parte inferior de la estatua es convexa, lo que significa que es más susceptible al movimiento de las vibraciones, especialmente si son constantes y proceden de la misma dirección. Número 6. Mostrador francés. Este pequeño y discreto contador, también conocido como Jedón, puede parecer corriente, pero es uno de los pocos. También te prueban que los ovnis nos visitaron en el pasado. Este Jedón se acuñó entre 1656 y 1680. En su superficie hay algo que se parece inquietantemente a un ovni. Este Jedón en concreto representa lo que parece un objeto con forma de platillo flotando en el cielo y emitiendo rayos de luz. ¿Le parecen extraterrestres? ¿O crees que es un mero simbolismo de algo más? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Número 5. Extrañas manos momificadas de 3 dedos. En Cusco, Perú, los arqueólogos descubrieron una mano momificada de 3 dedos de 8 pulgadas. Esta extraña mano fue encontrada en un túnel peruano en el desierto, y es seguro decir que se parece a algo que verías en un programa sobre extraterrestres. ¿Perteneció a un primate que vivió hace miles de años? Según un médico que tuvo la oportunidad de examinar la mano, los resultados de las radiografías revelaron que cada dedo tenía 6 huesos, frente a los 3 de un ser humano. Además, la mano también tenía piel, lo que sugiere que no era falsa. Todo lo que los expertos pudieron decir es que pertenecía a algún tipo de forma de vida. Y a día de hoy, todavía no sabemos de dónde vino esta mano. Todavía existe la posibilidad de que sea un engaño bien pensado. Sin embargo, después de todo, los engaños no son inusuales, especialmente en arqueología. Número 4. Restos momificados de 3 dedos. En 2017, un extraño e inesperado cuerpo conservado fue descubierto en Nazca, Perú. Una criatura con 3 dedos. Sí, tenemos otro caso de una criatura con 3 dedos, pero esta vez tenemos el cuerpo entero. Mirando estos restos conservados, uno diría inmediatamente que parecen humanoides, pero no del todo.
Es fácil concluir que se trata de un extraterrestre por lo extraño que parece. Pero, ¿qué es en realidad? El cuerpo mide aproximadamente 1,70 metros, una altura similar a la de los humanos. Sin embargo, los expertos creen que, a diferencia de los restos descubiertos con anomalías y mutaciones, este tipo de 3 dedos es algo no humano. Y si le pica la curiosidad, aún no sabemos si se trata de un engaño o de una especie desconocida que visitó nuestro planeta hace miles de años. Número 3. Tumbas malditas del rey polaco. Casimiro IV, que reinó desde 1447 hasta su muerte en 1492, fue una figura formidable en la historia europea. Expandió las fronteras de la mancomunidad lituana-polaca, asegurándose su lugar como monarca poderoso de su época. Sin embargo, también quiso que su nombre fuera célebre incluso después de muerte. Fue una historia europea leyenda que, a la muerte de Casimiro, se echó una maldición sobre su tumba. Más concretamente, si alguien se atrevía a abrirla, el desastre caería sobre la dinastía jagellónica y la propia Polonia. A lo largo de la historia, la tumba fue abierta en múltiples ocasiones y se dice que cada apertura precedió a trágicos acontecimientos, lo que alimentó la leyenda de la maldición. Que esto sea cierto o no depende de a quién se le pregunte. No sé tú, pero en mi opinión, prefiero prevenir que curar. Pero, oye, si es en nombre del descubrimiento, vale la pena correr el riesgo, ¿no? Muchos han intentado descifrarlo. Después de todo, ¿quién no sentiría curiosidad por saber qué hay escrito en esta carta? También hay quienes intentan averiguar si la historia ocurrió realmente o si se trata de un engaño. Hoy hemos descifrado algunas partes de la carta, pero, por desgracia para nosotros, sigue sin tener mucho sentido. La carta de la hermana Marías describe la relación entre Dios, Satanás y los humanos. Menciona que Dios piensa que puede liberar a los mortales, pero el sistema no funciona para nadie. Otra línea dice, tal vez ahora Styx es cierto, en referencia al río Estigia de la mitología griega, una frontera entre la tierra y el inframundo. Esta mezcla de teología cristiana y mitología pinta un cuadro vívido de la agitación interior de la hermana Marías, o quizás un intento creativo de desafiar las creencias religiosas de su tiempo. Una vez más, a pesar de descifrar estos fragmentos, el verdadero propósito y el significado completo de la carta permanecen envueltos en el misterio. ¿Realmente canalizaba Sor María al diablo? ¿O se trataba de un elaborado engaño, una llamada de atención, o tal vez una crítica codificada a la Iglesia envuelta en lo sobrenatural? Díganme lo que piensan en los comentarios de abajo. Número 2. Carta del siglo XVII, escrita por una monja poseída. Si le gustan las historias de miedo, sobre todo las que se cuentan en los archivos históricos, quizá haya oído hablar de la historia de Sor María Crocifisa della Concezione. Sor María fue una monja que vivió en el siglo XVII. Sin embargo, parecía que a pesar de estar cerca de su Dios, el diablo seguía encontrando su camino hacia ella. Fue en 1676 cuando Sor María, que servía en el convento de Palma de Montechiaro, fue poseída repentinamente por el diablo. En lugar de gritar cosas horribles sin sentido, el diablo supuestamente le hizo escribir esta carta. El texto, un amasijo de símbolos arcanos y alfabetos misteriosos que dejó perplejos a todos los que lo vieron. Sin embargo, número 1. Doble árbol de Casorso. Si eres de Grana y Casorso, en Piamonte, Italia, quizá este árbol, o debería decir estos árboles, te resulten familiares. No se trata de una foto editada de 2 árboles. Se trata del árbol doble de Casorso. Es bastante fácil ver lo que hace extraordinario a este árbol. Es un árbol que se asienta y crece encima de otro. Más concretamente, un cerezo ha encontrado su hogar encima de una morera. Sí, has oído bien. Un cerezo adulto, con raíces y todo, encaramado a las anchas ramas de una morera. Por desgracia para nosotros, aún no hemos descubierto cómo surgió este árbol doble. La teoría más extendida es que un pájaro dejó caer una semilla de cerezo sobre la morera. Esta semilla germinó y al encontrar un rincón acogedor lleno de hojas en descomposición y otros materiales orgánicos, empezó a crecer. Con el tiempo, a medida que las raíces del cerezo descendían por el tronco de la morera en busca de tierra y nutrientes, se convirtió en un elemento permanente de su huésped. ¿Sabes qué es más impresionante que su aspecto? El hecho de que existe una extraña relación entre estos 2 árboles.
A diferencia de la mayoría de los seres vivos, donde uno se beneficia del otro, este cerezo y esta morera ni se benefician ni se perjudican mutuamente. Son dos árboles que hacen todo lo posible por sobrevivir. Gracias por vernos. Hasta la próxima.